Pues me da gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartirles un mensaje. Creo que vamos a estar algunos domingos, ¿verdad? Juntos. Y eso pues es bueno porque permite que haya, ¿cómo se puede decir? Interacción, ¿verdad? No es lo mismo ir y predicar un domingo a una iglesia y no volverlos a ver nunca que estar algunas semanas. Me voy a presentar, mi nombre es Juan Trujano, vengo de Comunidad La Villa. ¿Qué otra cosa? Vivo acá en San Vicente, Chicoloapan. Y bueno, me da mucho gusto estar en este lugar. Conozco a los pastores, el hermano Juan y su esposa. Y me gustaría, para empezar en esta mañana, conocer a algunos de ustedes. Entonces, si me pudieran decir cómo se llaman, por lo menos para ubicarlos por nombres. Si me apoya aquí. ¿Cómo? Joaquín. Mucho gusto. El hermano Sergio, ¿verdad? Bueno, el hermano yo los conozco. Joaquín, Alfredo. Honorato, también ya lo conocía. Bueno, aquí conozco a los hermanos, me voy a pasar de este lado. ¿Cómo? Atila. Bueno, Isaí también lo conozco, su esposa es Paquito, ¿verdad? Elizabeth. Rosa Isela. Héctor. Marisol. Y luego por ahí hay una pequeña. Damaris. Lucía. Pues mucho gusto. A veces no me aprendo los nombres, pero voy a procurar decirles por su nombre. Vamos a leer un versículo a manera de introducción. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y me gusta empezar con este versículo porque creo que me identifico con él. Y espero que tú también te puedas identificar con este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Y yo a este tipo de versículos a veces les llamo versículos clave, porque los subrayo, los trato de memorizar, los estoy meditando, los estoy enseñando y vivo estos versículos. Dice así Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ellos discípulos de Jesús, ¿verdad? Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo que yo aprendo de este versículo y les comparto es que tú y yo no necesitamos ser las grandes personalidades, haber estudiado mucho, tener muchos títulos, mucha fama, pero algo que nos va a identificar es nuestra intimidad con Jesús, el que tú y yo lo conozcamos. Si la gente va a reconocer a Jesús en tu vida, no creo que sea porque tengas un título de superhermano o el megacristiano o el superlíder, sino porque ellos pueden detectar que hay algo en ti que te dice, este cuate o esta mujer ha estado tiempo con Jesús. Y era lo que sucedió en los tiempos de Juan y de Pedro. Ellos, parece ser que los líderes, parece ser que las autoridades sabían que estos hombres eran comunes y corrientes, a lo mejor más corrientes que comunes, y decían, estos cuates no tienen letras, no tienen títulos, no tienen grandes posesiones, pero hay algo que sí les podemos reconocer y no lo vamos a negar, han estado con Jesús. Y yo creo que eso tiene que ser algo en nosotros. El hecho de que podamos manifestar o reflejar, o que la gente perciba que hay algo de Dios puesto en nosotros. Eso es importante. Ahora, si después de un tiempo de venir a la iglesia no podemos manifestar esto, entonces algo está pasando, ¿verdad? Pero que la gente diga, este o aquella ha estado con Jesús. Y me gustaría conocer a ese Jesús. Ahora me voy a pasar a Timoteo, primera de Timoteo. Bueno, voy a hacer otra pregunta porque a veces como quedamos por hecho de que todos entendemos lo mismo. ¿Quién es nuevo, digamos nuevo de un mes o 2 meses o 3 meses? ¿Nadie? Él es su segunda vez que viene Ok. Muy bien, pues bienvenido. ¿Sí saben manejar la Biblia o me voy un poquito lento? Bueno, ahí si alguien le puede apoyar, pues sería de mucha ayuda, ¿verdad?
A manera de introducción y aprovechando que está el Señor con nosotros, en la Biblia todos sabemos está dividida por libros y por capítulos, ¿verdad? Y está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, esta epístola de Timoteo, dice primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, está casi al final, está en el Nuevo Testamento. Ahora hay dos epístolas, primera y segunda. Y las epístolas pues eran las cartas que Pablo le escribió ¿a quién? A ciertos discípulos y a ciertas iglesias. Esa es una epístola, una carta. Entonces voy a leer, o me gustaría que me acompañaran a primera de Timoteo 2.14. Primera de Timoteo 2.14. Y una de las, creo yo, bendiciones que tenemos como seres humanos, sea que asistamos a la iglesia o no, es que podemos aprender a leer. Yo sé que hay personas que no saben leer y eso no es bueno. La iglesia debería también involucrarse con ellos, y más si asisten a la iglesia, enseñarles. Pero Pablo dice esto, primera de Timoteo 2.14: esto te escribo. Ahora, Pablo escribió, pero los que estamos del otro lado necesitamos leer o poder descifrar este mensaje, que es la lectura. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Primera? 2.14. Primera de Timoteo 2.14. Primera de Timoteo 2.14. Sí, la dije bien, estoy leyendo otra cosa. Primera de Timoteo, perdón, 3.14. 3.14. Sí, perdón. Primera de Timoteo 3.14. Repito, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo está en una etapa de su vida donde está prisionero, donde a pesar de que él ya levantó iglesias, levantó discípulos, hizo líderes, milagros y todo lo que dice Hechos de su ministerio, en esta etapa de su vida él está prisionero, está encerradito, pero tiene la habilidad de escribir, y él manda una carta a Timoteo, uno de sus discípulos, y Pablo tiene la esperanza o el deseo de algún día verlo otra vez, de encontrarse con él personalmente. Pero el 15 nos da como la clave del por qué Pablo escribe esta carta, y le dice así, para que si tardo, aunque Pablo está diciendo, pues a lo mejor no llego, a lo mejor los romanos me ejecutan, o a lo mejor enfermo, muero en la cárcel, no sé, pero si tardo, si no se pudiera que te vea Timoteo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay una manera de conducirnos en la casa del Señor. Ahora, yo sé que hay mucha gente que se conduce como le da su regalada gana, pero Pablo está diciendo, quiero que tú, Timoteo, sepas cómo debes de conducirte. Quiero que entiendas que hay un estilo o una forma o un estándar alto de comportarte dentro de la casa del Señor. No, pero es que en mi congregación, pues si supieran cómo estamos. Bueno, pero Pablo está diciendo, Timoteo necesita saber cómo. Y luego, pero ve por qué es importante, porque a veces diría la gente, no, pero ¿para qué quieren que me porte bien? Yo por eso no voy a la iglesia, porque ahí todos quieren que se porten bien. Pero ese no es el corazón de Pablo al escribir. Y aquí da la misma razón, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, columna y baluarte de la verdad. La importancia que Pablo le está dando a la iglesia es que es una columna y es un baluarte o es una fortaleza. Si los que estamos dentro de la iglesia no entendemos esta verdad o no nos damos cuenta que la iglesia está sosteniendo la verdad de Dios, entonces si la iglesia no la sostiene, creo yo que no va a haber nada que la pueda sostener. No va a ser la ciencia, no va a ser la política, no va a ser la economía, no va a ser la religión, no van a ser las artes, no van a ser las tendencias. Lo único que sostiene la verdad de Dios es la iglesia. Ahora, la iglesia no es un edificio o no es un local. La iglesia son personas. Nosotros somos la iglesia. Por eso algo que aprendimos en esta temporada donde se cerraron los edificios, en la mayoría de los lugares, es que aprendimos esta verdad. Yo dejé de ir a la iglesia, es decir, al edificio, pero entendí que yo soy la iglesia. ¿Sí me explico? Porque muchos íbamos los domingos o los sábados o los miércoles a los edificios y decíamos, es que voy a la iglesia, es que voy a la iglesia.
Pero de pronto entendimos que no era eso lo que es la iglesia. Tenemos que entender que tú y yo somos la iglesia. Ahora, yo ya no voy a la iglesia, ahora yo soy la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia son personas. Y cuando nos juntamos formamos el cuerpo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es que necesitas saber cómo conducirte en este cuerpo, porque este cuerpo es una columna y es un baluarte. Un baluarte es como una fortaleza. Ahora tú sabes que en esta sociedad actualmente cualquiera se levanta y dice, yo soy un gato y me percibo como gato y quiero que me reconozcan como gato. Y si no crees que soy un gato, te voy a denunciar. Y todavía van más adelante porque dicen, ahora voy a pedir delante de las leyes que pueda enseñarle a los hijos que también pueden ser gatos. Y si tu papá no quieres que yo le enseñe a tu hijo que es un gato, entonces te voy a denunciar. Y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ¿qué hace? Pues nada más está viendo cómo gente que está predicando cosas que no son verdades, está sosteniendo o quiere sostener cosas. Y desafortunadamente cuando no sabemos cómo conducirnos con esta insignia o con esto que el Señor nos ha puesto que es la verdad, nos callamos. Y entonces después vemos la sociedad, después vemos los efectos, después decimos no puedo ni salir afuera de mi casa a comprar algo porque sé que me van a asaltar, que me van a extorsionar y tantas cosas que suceden. Pero la iglesia, en palabras del apóstol Pablo, es columna y es baluarte de la verdad. Y tú y yo necesitamos aprender a cómo conducirnos. Ahora, si tú dices, no, pero es que entonces, ¿qué pasa con el testimonio que le voy a dar al mundo? Mira, el testimonio es importante. Sí y solo si entiendes que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si tú solamente te quieres portar bien o aparentar que eres bueno para que la gente hable bien de ti, estás abajo del estándar. Pero cuando tú empiezas a vivir con este entendimiento de que tú eres portador de la verdad de Dios, tú eres portador de la palabra del Señor, tú eres portador de su gloria, de su presencia, entonces las cosas son distintas. Porque puedes entender que hay algo de gloria puesto en tu vida. Hay algo, como leímos en Hechos capítulo 4, de Jesús que se puede reflejar en tu vida. ¿Sí me explico? No estoy hablando de las apariencias, estoy hablando de lo que hay en el fondo, en la esencia. No estoy hablando de lo externo, porque es fácil decirle a los hermanos, ¿saben qué? El próximo domingo los que no traigan el cabello corto no entran a la iglesia porque están dando mal testimonio. Y la mayoría pues se corta el cabello y viene, y eso no dice nada. Eso dice que son obedientes y que quieren estar en este lugar, pero no quiere decir que haya habido un cambio en su corazón, en su espíritu. No quiere decir nada. Entonces lo que yo te quiero decir es esto. Vamos a estar compartiendo estos domingos, si tú me lo permites, un mensaje que puede cambiarnos de adentro hacia afuera. Si yo te quisiera cambiar de afuera hacia adentro, pues eso se llama religión. Querer cubrir al hombre desde afuera y hacia adentro. Pero el evangelio, cuando es verdadero, cambia del interior hacia el exterior. Tiene la capacidad de cambiar personas, de cambiar sociedades y de cambiar naciones. Si tú quieres ver tu colonia mejor, tu empresa mejor, tu familia mejor, entonces el evangelio tiene esa respuesta. Pero cuando se interioriza, cuando está dentro de nosotros, cuando Pablo dice hay un tesoro puesto en vasijas de barro, y esas vasijas de barro somos nosotros. Amén. Bien, esa es como una introducción pequeña. Me gustaría realmente compartirte Números capítulo 13, que es algo que quizás has leído o escuchado. Números capítulo 13 está casi al principio de la Biblia. Y para los que son más nuevos, más recientes y no han escuchado quizás el contexto de Números, resulta que hubo un pueblo llamado Israel que estuvo más de 400 años esclavo en Egipto. Ahora Egipto en ese tiempo era la nación más poderosa del mundo conocido. Eran ricos, tenían edificios, tenían ciencia, tenían medicina, tenían ejército, tenían como nación lo máximo. Tan lo tenían que hoy, si tú quieres visitar un lugar histórico en el mundo, pues vas a Egipto y todavía están ahí las pirámides, ¿verdad?
y te hablan de Tutankamón, y te hablan de Ramsés, y te hablan de la momia, y te hablan de muchas cosas que Egipto dejó como legado. En los tiempos de Israel, Egipto estaba en su apogeo, es decir, estaba en lo más alto. 400 años estuvo el pueblo de Israel cautivo en esa nación, hasta que un día Dios los visita, y los visita a través de un líder, porque lo sorprendente es que cuando Dios visita, no lo hace como si fuera una nube, o como si fuera un fantasma, o como si fuera algo mágico que va por allí. Aunque el Antiguo Testamento habla de manifestaciones milagrosas del Señor, cuando Él quiere hacer algo en la humanidad, se manifiesta a través de personas. Ahí está el ejemplo de Moisés, ahí está el ejemplo de Abraham, ahí está el ejemplo de Jesús. ¿Sí me explico? Y seguramente tú pudieras dar tu ejemplo y decir, pues Dios se ha manifestado a través de mí. En ese tiempo entonces Dios llama a Moisés y lo hace un libertador. ¿Qué es un libertador? Alguien que saca a un pueblo de la esclavitud y lo lleva a otro lugar. Ese otro lugar era la tierra de promesa. Y la tierra de promesa es un lugar donde representa una herencia o representa un regalo que Dios le quería dar al pueblo. El regalo de Dios no era que estuvieran en Egipto ni que estuvieran en el desierto. El regalo, la promesa es que estuvieran ¿en dónde? En la tierra. Pero bueno, eso lo puedes hacer en tu casa de tarea. Si tú ves un mapa, por acá está Egipto, en medio está el desierto de Sinaí y más hacia acá está la tierra prometida. ¿Sí me explico? Es como si yo quisiera ir de aquí a la puerta. Aquí está Egipto, en medio está el desierto y la tierra está hasta allá, del otro lado. De manera que este pueblo tenía que atravesar, salir de Egipto, atravesar el desierto y después llegar ¿a dónde? A la tierra de promesa. Ese era el propósito de Dios, ese era el corazón del Señor, que el pueblo pudiera establecerse en la tierra de promesa. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que Números 13 nos dice? Bueno, para este tiempo de Números 13, el pueblo de Israel está acampando ¿en dónde? En el desierto, porque el desierto es un lugar de paso, no es un lugar para que te quedes, es un lugar de paso. Ahora, cuando estamos en la iglesia, y este es un paréntesis, la gente siempre habla de que está en el desierto de su vida, que esta temporada es un desierto porque le está yendo mal, porque lo corrieron del trabajo, porque se enfermó. Pero te quiero decir algo, el desierto es un lugar de paso, pero también puede ser un lugar donde quedes muerto. A lo mejor lo dije feo, ¿verdad? Pero el desierto en el corazón de Dios solamente es un lugar de paso, pero tú lo puedes convertir en una tumba, y eso depende de ti. Y es lo que vamos a ver ahorita en Números capítulo 13. Ahora, el deseo del corazón del Señor es que el desierto para Israel solamente es un lugar de paso. Pero vamos a ver si eso fue lo que el pueblo pudo concluir, porque al parecer, ahorita vamos a leer, pero quiero decirte esto. Números capítulo 13 nos va a narrar o nos va a hablar de cómo unos hombres, que no son cualquier hombre, son líderes, son gente principal de sus tribus, van a ser comisionados a recorrer la tierra de promesa. ¿Sí me explico? Vamos a leer Hechos capítulo 13, algunos versículos, no todos. Números 13, Números capítulo 13. Si de pronto quieres comentar algo, preguntar algo, puedes levantar tu mano, si no yo me voy derecho, dice 13:1, Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ahora es importante porque el mensaje va en este sentido. Dios le habla a Moisés y Moisés ¿a quién le va a hablar? Al pueblo. ¿Sí me explico? Dios le habla a Moisés y Moisés ¿a quién le habla? Al pueblo. Porque Moisés es el líder o es la persona o es el pastor, digamos, de esa congregación. Ok, dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora empieza a ver las características de estos hombres, que sean príncipes, que sean principales, que sean como jefes de sus tribus. Lo que pasa es que Israel estaba dividido en tribus. Los que saben la historia saben que había 12 tribus. Y cada una, las tribus, por ejemplo, se llamaba Judá, Rubén, Simeón, Isaacar, Judá. Había muchas tribus, 12. Y entonces lo que Moisés le está diciendo, que cada tribu manda un príncipe, un representante.
Y entonces ahí va el de Judá, ahí va el de Efraín, ahí va el de Simeón, ahí va el de Isaacar, ahí van los 12. Y cada uno líder o príncipe de su pueblo, alguien principal. Y luego hace una genealogía. Bueno, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto. Si tú eres de los que subraya la Biblia, pues subraya la palabra desierto. Si eres de los que no subraya la Biblia, no lo hagas porque luego queda a cargo de conciencia. Entonces, y Moisés los envió desde el desierto, porque en esta etapa de su vida ellos están en el desierto. Habían estado en Egipto, están en el desierto, pero la misión es ir ¿a dónde? A la tierra de promesa. En este momento ellos están en el desierto, están a la mitad. Dice, y todos aquellos varones eran príncipes, otra vez, subraya la palabra príncipe, de los hijos de Israel. Estos hombres no son cualquier persona, son príncipes. Son personas que su tribu dijo, tú me vas a representar porque tú eres un príncipe. Porque entiendo que Dios ha puesto ciertas habilidades, has sido llamado, has sido ungido, eres el mejor de nuestra tribu, tú ve. ¿Sí me explico? Eran príncipes, es lo que quiero que pongas en tu mente ahora, son príncipes. Y luego empieza a nombrar por tribu quiénes están. Ahora no voy a leer todos los versículos, pero solamente voy a leer el 6 y el 8. Mira el 6, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Ese es uno de los príncipes y representa ¿a quién? A la tribu de Judá. Si quieres ese nombre, tenlo ahí listo porque lo vamos a usar al final. Y el 8 dice, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Sí dice así? De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y bueno, y luego los otros versículos hablan de los otros príncipes y les dice, te llamas tal y tu tribu es esta. Tal y tu tribu es esta. No me voy a detener con ellos, ¿sale? Pero me voy al versículo 16. Ahora estos príncipes tenían una misión. Vamos a ver el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés, el libertador, envió a reconocer la tierra. Esa era su misión, reconocer la tierra. Ellos iban a hacer una invasión de una tierra, entonces antes de invadir tenían que ir a reconocer. Ve lo que dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sí dice así? Dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora, si pusiste atención en el versículo 8, este Josué, que es Oseas, es de la tribu de Efraín. ¿Sí me explico? Sí. Efraín, representado por Oseas, y después Moisés le dice, pues, no me gusta tu nombre, te voy a llamar Josué. No quiero que te llames así, ahora te vas a llamar Josué. Y como Moisés era el líder o el principal, pues, ¿qué hizo Oseas? Pues sí, Moisés, lo que tú digas, ¿verdad? Y entonces, a partir de allí, se conoce como Josué. De hecho, el libro de Josué se llama Josué, no se llama Oseas, hijo de Nun, se llama Josué. Pero Moisés es el encargado de cambiarle el nombre, si así lo quieres decir. Ahora, no voy a leer todos los versículos, pero a ver si logro explicar la historia. Si me faltan detalles, me ayudan los que han leído la historia. De pronto dice que estos 12 están en el desierto y tienen la misión de avanzar ¿a dónde? A la tierra, a reconocer. Y la Biblia dice que son 40 días los que ellos van a estar caminando o recorriendo o investigando allá en la tierra de promesa. Ahora, si tú fueras un espía, ¿a dónde irías? Pues si yo fuera un espía, pues seguramente iría a las ciudades principales. ¿Cómo son las principales ciudades? Si tienen algunas bases militares, si tienen escuelas, si tienen lugares donde producir, si tienen algún tipo de fábrica. Yo trataría de buscar los lugares estratégicos del país, ¿verdad? Los lugares que yo pudiera decir, pues si yo voy a conquistar, voy a revisar estas áreas. Ahora, resulta que estos 12 príncipes sí van a la tierra y están recorriendo, van a las ciudades y ellos ponen también atención en los habitantes de ese país, de Canaán. Empiezan a ver a esas personas y también empiezan a recolectar ciertos frutos
Ellos en Egipto habían conocido por ejemplo, las sandías, y en Egipto las sandías eran pequeñas. Pero cuando llegaron a ese país, las sandías eran de este tamaño, ¿verdad? Eran grandes. Y luego, por ejemplo, en Egipto ellos habían comido uvas, pero las uvas que habían comido son como las que comemos aquí en México, unas uvas bien pequeñas, ¿verdad? Bien chiquitas. Pues resulta que cuando llegaron a ese país, las uvas eran tan grandes que dice que entre dos hombres llevaban un racimo, porque eran unas uvotas. Esa era la magnitud de lo que encontraron en ese país. De manera que lo que ellos vieron los asombró, porque dijeron, lo que nos contaron nuestros abuelos, de que Dios nos iba a dar una tierra de promesa que fluye leche y miel, o en otras palabras, una tierra próspera, era cierto, porque acabamos de ser testigos de que las uvas son unas uvotas, de que las sandías son unas sandiotas, de que las vacas son unas vacotas, ¿no? Todo parece ser como que era grande. ¿Y cómo puede ser posible que aquí en este lugar que también es desértico haya ciudades tan grandes? Bueno, allá en Egipto teníamos el río Nilo, por eso estábamos a un lado del río, pero aquí no tienen el río Nilo. Sin embargo, las ciudades son muy grandes. Aquí no tenemos el ejército del faraón, pero hemos visto hombres con armas, hemos visto soldados. Y algo muy sorprendente que nunca vimos en Egipto, aquí vimos gigantes. La Biblia dice que los hijos de Anak eran una raza de gigantes, y más o menos tenían como 2,5 metros. Yo mido 1,85, entonces pues casi 70 centímetros más. Como la columna más o menos, exacto. Ellos se sorprendieron porque vieron esos gigantes, y en Egipto no los habían visto. En Egipto habían visto hombres altos, pero no gigantes. Y los vieron, y seguramente que cuando los vieron, algunos mejor se fueron de largo, porque dijeron, si este reconoce que soy espía, con un coscorrón que me deo, ahí voy a quedar. Pero ellos lo vieron. Ellos cumplieron parte de su misión, ¿verdad? Observar, y seguramente si sabían escribir y traían papel, pues anotaban. Gigantes, 2,45 metros de altura. Uvas, de 2 kilos de peso. Y todos fueron anotando ciudades, cosas, costumbres. Y total que regresaron al desierto, y la misión de ellos era como dar un informe. Ya fuiste de espía, ahora queremos saber qué fue lo que viste, y es lo que vamos a revisar aquí. Versículo 26. Lo que te conté pues lo puedes leer después en tu casa con calma. Versículo 26. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos? 40 días. Versículo 26, estoy en Números 25, Números 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ahora el número 40 en la Biblia aparece cuando la Biblia quiere resaltar algo, o cuando Dios más bien quiere resaltar algo. Parece que el 40 es como un número como de prueba, un número de preparación, o es un número clave en la Biblia. ¿Dónde encuentras el 40 en otros episodios? Por ejemplo, dice que Jesús, después de que resucitó, Hechos capítulo 1 dice que anduvo todavía 40 días ¿en dónde? En la tierra. ¿Haciendo qué cosas? Enseñándoles a sus discípulos todavía, 40 días. Y luego dice que, por ejemplo, Israel estuvo 40 años ¿en dónde? En el desierto. ¿Sí me explico? Entonces el número 40 nos quiere decir algo, que tenemos que poner atención en ese detalle. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Moisés es el líder principal, el libertador, pero Aarón representa al sacerdocio. Hermano de Moisés, pero sumo sacerdote en ese tiempo. A Moisés, a Aarón, y después dice a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto. Acuérdate que ellos están ¿en dónde? En el desierto, pero el desierto es un lugar de paso. Pero vamos a ver si fue un lugar de paso para estos amigos. Dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Es decir, estos amigos 12 reunieron a Moisés, a Aarón y a la congregación. La congregación estaba expectante, porque en ese tiempo pues no había como ahora la televisión o el periódico o el celular donde rápidamente sabes las noticias. En ese tiempo tenías que esperar a que llegaran los enviados o los mensajeros y ellos contaran lo que había sucedido.
Y como ellos eran hábiles, no solamente quisieron traer un mensaje, sino que dice que llevaron unas evidencias. ¿Y qué evidencias llevaron? Dice que llevaron el fruto de la tierra. Llevaron las uvas, o llevaron las sandías, o llevaron los melones, o llevaron algo para que la gente creyera y dijera: mira, estuvimos y ve lo que encontramos. Te vamos a enseñar lo que encontramos. Dice: y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ve la afirmación que van a hacer: la que ciertamente fluye leche y miel. O en otras palabras, ellos están confirmando algo. Lo que nuestros abuelos nos contaban, lo que nuestros antepasados decían, que Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, es cierto. No hay duda de esto. Y no hay duda porque traemos un fruto, porque traemos testimonios, porque no sé qué otras cosas habrán encontrado. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor si al gigante se le cayó una punta de su lanza, pues era una puntota, ¿verdad? Era una lanzota, y a lo mejor alguno la encontró y se la trajo. O a lo mejor encontraron encontraron el retrete del gigante, ¿no? Y era un retrete grandísimo, y dijeron: mira lo que usan los gigantes de ese lugar. O sea, traían evidencias para que la gente creyera. 28, ve, y aquí es donde empieza lo feo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, los hijos de Anac son los gigantes. Y lo que están diciendo estos 12 príncipes no es mentira, La tierra es muy buena, el fruto es muy grande, y lo siguiente que están diciendo también es cierto. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas, ¿qué más? La tierra es muy productiva, y es muy y están los hijos de Anac. En este momento ellos están haciendo como una narración de los hechos, están dando detalles de lo que ellos vieron, porque esa era su misión. Ese no es ningún problema, eso es cierto. Pero ve, 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Parece ser que ahora no solamente están describiendo las ciudades, sino que ya empiezan a describir a los pueblos que habitan esas ciudades, empiezan a describir a los habitantes, a las tribus que están allí. Pero el versículo 30 es muy sorprendente, y a ver si nos imaginamos la escena. De pronto algunos están narrando lo que vieron, están contando lo que ellos pudieron atestiguar, están enseñando los frutos o las evidencias, y el versículo 30, uno de los príncipes les dice: ¿saben qué? Cállense. Versículo 30. Entonces Caleb, ¿recuerdas de qué tribu era? De Judá. Les dijo: a ver, cállense. O lo que dice la Biblia en otras palabras es: hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo. O fíjate lo que estaba en el corazón de Caleb. Caleb era un hombre de guerra, y él dijo: a ver, ya cállense. Si Dios nos dio esa tierra, vamos a tomarla. Y es lo que dice este versículo. Dice: y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque Caleb parece ser que ya anticipaba lo que sus otros amigos iban a decir. La tierra es muy buena, el fruto es muy bueno, las ciudades son muy grandes, están amuralladas y hay gigantes. Y empezaban a hacer la descripción, pero parece ser que ellos iban a decir: pero mejor no vamos, Moisés, porque ¿qué tal si nos vencen? Hay gigantes. Y antes de que ellos abrieran la bocota, Caleb les dice: cállense. Cállense y subamos, porque podemos más nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo puede ser posible? A ver, y aquí es donde quiero que entendamos. ¿Caleb fue con los otros espías, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vio lo mismo que los otros, sí o no? Pues en cierto sentido vio lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él concluyó de forma diferente. ¿Sí me explico? Mientras unos estaban viendo gigantes, el otro también los veía, pero mientras unos concluían que no los podían vencer, ¿qué estaba concluyendo Josué? Que sí lo podían vencer. Ahora quiero que pienses lo siguiente.
ni Caleb ni los otros han luchado con los gigantes. ¿Sí me explicó? Los dos vieron a los gigantes, o los 12 vieron a los gigantes, pero algunos de ellos los vieron y dijeron no podemos. Y los otros los vieron y dijeron sí podemos, pero tanto estos como los otros no han luchado con los gigantes. Pero quiero que entendamos este principio. Una cosa es la realidad, o lo que asumimos como real, y otra cosa es cómo percibimos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. A ver si lo puedo decir de otra manera. Una cosa son las circunstancias que vemos día a día que no podemos negar. No podemos negar, por ejemplo, el crimen. No podemos negar, por ejemplo, la inmoralidad. No podemos negar las crisis económicas. Eso no lo podemos negar. Como los gigantes estaban allí, no los podíamos negar. Eso es cierto. Pero otra cosa es cómo percibimos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para vencer esos gigantes. Y parece ser que algunos de estos príncipes vieron el gigante, que estaban ahí, que son ciertos, y dijeron, no podemos. Y yo les hubiera preguntado, pero si ni siquiera hemos ido a luchar. Yo hubiera preferido morir intentándolo que darme por vencido antes. Pero estos dijeron, no podemos. Y yo les hubiera preguntado, ¿cómo sabes si no has luchado? ¿Sí me explicó? Y a lo mejor también le hubiera preguntado a Josué, a Caleb, ¿cómo sabes si no has luchado, Caleb? Y Caleb me hubiera dicho, porque el problema no son los gigantes, el problema es lo que concluimos acerca de ellos. Si tú concluyes que el gigante te va a derrotar, no vayas, ya estás derrotado, ni siquiera lo intentes. ¿Se acuerdan de la historia de Goliat y David? También es otro gigante, ¿verdad? Y a veces la Biblia, cuando habla de gigantes, habla de cosas que humanamente, físicamente, moralmente, espiritualmente son más grandes que nosotros. De manera que cuando los vemos somos enanos. Ahora no hay ningún problema en eso. El problema es cómo enfrentamos el gigante. Y cómo lo hizo David. Que en ese tiempo David... A ver, pásale aquí, mi amigo. ¿Cómo te llamas? Pásale aquí. Supongan que él es David. No, y a lo mejor era más pequeño, ¿verdad? Yo soy Goliat. Pero me gustaría alguien un poquito más abajo. Isaí está... A ver, Paquito, mejor pásale. Para que la historia está en Primera de Samuel 17 o 16, creo 17, para que después la lean. A ver, pásale por acá en medio, para que lo podamos tratar de entender. David es un pequeño y no hay ningún problema. Yo soy un gigante y tampoco no hay ningún problema. Pero aquí está alguien que va a representar al pueblo y es Saúl. Saúl era el rey o era un príncipe como estos amigos. Y lo que dice la Biblia acerca de Saúl es muy sorprendente porque dice que cuando fue elegido era el más alto de todos. ¿Sí o no? Dice que de los hombros a no sé a dónde superaba a todos. En otras palabras, el gigante de Israel, ¿quién era? Saúl. Entonces, si yo fuera manager de boxeo, yo diría, para que el tiro esté parejo, que vaya el más alto contra el gigante. ¿Por qué van a ir los pequeños? ¿Quién era el que tenía que ir a luchar? El príncipe, o en este caso el rey. Pero resulta que el rey dijo, no, pues yo le doy a mi hija y le doy dinero y yo les doy todo, pero yo no voy al que lo venza. Y David dijo, no me interesa tanto eso, lo que me interesa es, exacto, que he escuchado que un incircunciso no está desafiando a los enanos, está desafiando al Señor. Yo no lo voy a permitir. ¿Sí me explicó? Gracias, amigos. En el mismo sentido, cuando Caleb está diciendo vamos, que podremos más que ellos, él entiende que la batalla no es de los gigantes contra los enanos, sino que el Señor va a pelear por ellos. Y es lo que quiero que tú y yo podamos entender. El gigante nos puede superar en tamaño, nos puede superar en estrategia, en armamento, porque cuando Goliat va contra David dice que va con una espada, va con una lanza y va con una jabalina. ¿Y qué lleva David? Unas piedritas, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es lo que concluyes acerca de quién está contigo. El punto no es las circunstancias duras que nos rodean, sino cómo concluimos, cómo podemos entender lo que Dios quiere hacer. Avanzo al siguiente, dice 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y ve el 32, una cosa es que tú te rajes, que digas yo no voy, pero ve el 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora ve lo siguiente. Como ellos se dan cuenta de que no pueden convencer al pueblo de que solamente hay gigantes, la segunda estrategia que usan es hablar mal acerca de la tierra. Ahora esa tierra no es cualquier tierra, es la tierra que Dios les había dado. Es como si de pronto yo le quiero dar este regalo a mi hijo, es un teléfono, se lo quiero dar, y alguien dice, no, el teléfono que le vas a dar a tu hijo está bien feo, no se lo regales. Imagínate cómo yo me sentiría como papá, pues diría, pues no inventes, es lo mejor que tengo para darle a mi hijo, y tú dices que está feo, que mejor me compre el de la manzana. Yo me sentiría triste, ¿verdad? Entonces imagínate el corazón del Señor tendiendo un regalo desde la eternidad para una nación que es la tierra de promesa, y de pronto escuchando que unos príncipes, no cualquier pelado, sino príncipes diciendo, la tierra que nos dio el Señor, porque no lo dicen así aquí, pero en Deuteronomio sí, es una tierra fea, o el regalo es un regalo feo. ¿Y saben por qué es feo? Porque esa tierra traga a sus moradores, esa tierra consume a la gente que está allí. Mejor no vamos. En otras palabras, lo que Dios quiere darnos es algo feo. Creo que Dios se equivocó de regalo, no lo vamos a tomar. Imagínate lo que tú como padre hubieras sentido cuando tu hijo rechace el mejor regalo que tú tengas para él. Seguramente te sentirías triste, dirías, yo te lo di con amor. ¿Sí me explico? Yo realmente quiero que tengas esto. Y de pronto dice, no, y dice que hablaron mal del regalo, o hablaron mal de la tierra. Y luego exageran, creo yo que exageran, dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Yo no sé si todo el pueblo, pero siento que están exagerando. Sí había gigantes, pero de pronto dicen, es que todo el pueblo está muy grande. O a lo mejor era cierto. O a lo mejor sí estaban muy grandotes y ellos se veían pequeños. A lo mejor era cierto, pero vuelvo a decir, aunque haya sido cierto, el punto no es que si están grandes o si son gigantes. El punto es lo que ellos van a concluir. Y ve, vamos al último versículo. Dice 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. ¿Raza de quién? De gigantes. Y éramos nosotros, subraya la palabra que sigue, y éramos nosotros, no dice a su parecer, dice a nuestro parecer, y eso es muy terrible, porque dice, éramos nosotros a nuestro parecer, ¿cómo? Como langostas, y después dice, y así le parecíamos a ellos. Ahora ya para ir terminando, sí están los gigantes, sí son grandes, sí hay ciudades fortificadas, pero Dios había prometido que esa tierra era de ellos. Ahora, algo que nosotros a veces no entendemos en nuestro idioma español, que es un idioma, creo yo, más corto, o ¿cómo poder decirlo? No tan sofisticado como otras lenguas. El hebreo y el griego son lenguas más profundas, y lo voy a tratar de explicar así. Y otra vez le voy a pedir a mi amigo Paquito. ¿Sí te puedo decir, Paquito? Sí. Te regalo esta botella de agua. Salgo de la cámara para que vean. Estamos hablando en español, ¿verdad? Porque en el español, el te regalo es una acción que él entiende pasiva. Él piensa que cuando le estoy diciendo te regalo es que yo se lo tengo que dar en las manos. Pero la Biblia no dice eso. Cuando Dios dice, yo te di la tierra de promesa, es lo mismo que está pasando aquí. La tierra está allí. ¿Qué tiene que hacer el que la recibe? La tiene que tomar. Ahora, yo lo di. Si él no lo tomó, ¿de quién fue el problema? Y eso es lo que a veces no entendemos. Y parece ser que el pueblo de Israel, a pesar de que no hablaba español, no entendía el corazón del Señor. Porque cuando Él dijo, yo te doy la tierra, a lo mejor el pueblo pensó que Dios iba a venir y con sus huestes celestiales iba a acabar a los gigantes, iba a romper las cerraduras de las puertas. Cuando Dios les dijo que la tierra era suya, era real y la tierra era suya. Pero ¿qué crees? Ellos tenían que venir y tomar ¿qué? Tomar la tierra. Eso es lo que la Biblia dice, gracias. Muchas veces, cuando Dios da una... El agua no va a ser para el ejemplo. Por
Por eso en algún lugar del Evangelio como que Jesús lo aclara y dice es que el reino se arrebata. Porque si tú estás esperando ser alguien en el reino pasivo, pues te puedes quedar ahí pasivo. Pero en el reino las personas son activas, o lo que dice Jesús es que se arrebata, se toma, se posee, se conquista, se lucha. Oye, pero ¿por qué voy a hacer eso si el Señor ya lo dio? Pues si crees que ya lo dio, pues espérate a que te lo dé en tus manos. Nunca va a suceder. Porque el corazón de Dios, cuando Él dice que entrega algo, realmente lo que está diciendo es: tienes mi aprobación para tomarlo, o tienes mi aprobación para conquistarlo. Y era lo que estos príncipes no entendían. Lo que sus abuelos les habían contado era cierto y ellos lo verificaron. Pero cuando estos príncipes van, tienen conclusiones equivocadas. Ahora, lo que vamos a estar aprendiendo en estas semanas es a concluir, porque las conclusiones tienen efecto. Tú puedes tener una conclusión equivocada o verdadera, pero una vez que concluyes algo y eso lo asimilas como una verdad, eso tiene un efecto. ¿Y qué conclusión habían tenido estos amigos? Que eran como langostas. ¿Y cuál era el efecto? Pues que los demás los veían como langostas. No le eches la culpa a los problemas si te ven como langosta. No le eches la culpa a los del mundo si te ven como un mediocre en la iglesia o como un fracasado. No le eches la culpa a la gente que no cree en Dios de que te dice: ¿para qué voy a la iglesia si tienes más problemas que yo? ¿Para qué voy a la iglesia si estás peor de lo que yo estoy aquí en el mundo? Es más, yo creo en la Santa Muerte y creo me va mejor que tú. No le eches la culpa a ellos. Mejor pregunta qué estás concluyendo acerca de ti, porque lo que tú concluyes tiene efecto. ¿Y cuál era el efecto que tuvo sobre estos príncipes? Pues que una vez que concluyeron que eran langostas, ¿qué pensaban los demás de ellos? Que son langostas. ¿Sí me explico? Hay algo que se llama la autopercepción. Si yo me autopercibo como un hijo de Dios y eso empiezo a poner en mi espíritu, lo que dice Hechos capítulo 4 es cierto. La gente de pronto va a decir: este cuate ha estado con Jesús, este cuate ha pasado tiempo con Dios. Hay algo, no sé cómo, no sé a dónde va, no sé qué hace, pero no lo puedo negar. Pues claro, porque lo que tú empiezas a concluir, empieza a producir. Ahora, no terminamos aquí la historia, pero te digo cuál es el final, tú lo puedes leer en tu casa después. Resulta que hubo de 12, hubo 10 príncipes, es decir, la mayoría que dijo: no podemos, la tierra es mala, traga a sus moradores, están los gigantes y además nos vemos como langostas y los demás piensan que somos langostas, por lo tanto no vamos. Y hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron: vamos a luchar, sí podemos, Dios está con nosotros, vamos. Es más, Moisés, desayunamos y el mediodía volvimos a regresar a la tierra. ¿Y qué crees que fue lo que sucedió? Si conoces la historia, lo que Dios dijo: ok, por causa de estos 10 príncipes que contaminaron el corazón del pueblo, porque cuando tú leas Deuteronomio 1, dice que el comentario de los príncipes, de 10 príncipes, hizo que el pueblo en sus tiendas murmurara. ¿Y qué es murmurar? Es hablar en lo secreto, es hablar cosas que no convienen. Por eso se llama murmuración, porque si fueran cosas sanas las hablas en público, pero como sabes que son cosas malas o que no son sanas, las hablas en lo secreto. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios se pasó con nosotros, nos está juzgando. Yo creo que era mejor morir en Egipto. No quiso que muriéramos allá y ahora quiere que muramos acá. La tierra, pues sí trajeron unas ubotas, pero pues prefiero comer mis uvitas y vivir 90 años que ir a pelear con un gigante. Porque además, el gigante, ve lo que dice y no lo leímos aquí, porque ellos además eran tan cobardes que dijeron: no, pero es que si nos matan, ¿qué va a hacer de nuestros pobres hijos? Se van a quedar huérfanos y aquí en el desierto, Moisés, no te pases. ¿Sí me explico? No lo hagas por nosotros, hazlo por nuestros hijos, Moisés, porque están chiquitos, ellos qué culpa tienen. ¿Y qué les dice a Moisés? Bueno, esos que tú pensabas, esos niños pequeños que pensabas que iban a ser botín de guerra, ellos son los que van a conquistar esa tierra que tú despreciaste. Ahora, por causa de esos 10 príncipes, toda una generación quedó postrada en el desierto. Y yo te he dicho algo: en el corazón de Dios el desierto es un lugar de paso. Pero hay quien convierte el desierto en una tumba. Y toda una generación hizo del desierto una tumba. ¿Ese era el propósito del Señor? La respuesta es no. La respuesta es que fuera un lugar de paso. Pero sus conclusiones hicieron que el desierto se convirtiera en una tumba.
Porque toda esa generación quedó ¿dónde? Postrada en el desierto, murió en el desierto. Solamente, y después lo vamos a ver, que Josué y Caleb pudieron regresar 40 años después a la tierra, porque Dios les dijo, por cada día que estuviste recorriendo la tierra, va a ser un año que vas a estar en el desierto, 40 años, ¿hasta que qué? Hasta que toda esta generación muera y se levante una nueva generación, que son los hijos, los que tú dijiste que los gigantes iban a tomar como esclavos, como botín, como mascotas. Estos son los que van a tomar la tierra, y todos los demás, media vuelta y caminen en el desierto, porque el desierto va a ser su tumba. Hasta que todos hayan muerto, entonces vamos a avanzar. Lo que te quiero decir es esto: la realidad no la podemos negar, está allí y a veces nos supera, muchas veces nos supera. Pero la pregunta es, si Dios está con nosotros, y si Dios ha dicho que vamos a poseer eso que parece imposible, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los 10 que dijeron, no, pues no podemos, y empezaron a justificar, y empezaron a decir la tierra es mala, y empezaron a decir mis hijos van a ser tomados? ¿O estás del lado de Josué y Caleb, que dijeron, subamos, porque más podremos nosotros que ellos? Oye, Josué, pero traen lanzas, ¿y eso qué? Dios está con nosotros. Oye, Josué, pero sus ciudades son amuralladas, tienen muros, ¿y eso qué? Dios dará la estrategia. Cuando tú leas Josué, te vas a dar cuenta que Dios dio una estrategia para tirar esos muros. ¿Sí me explico? El Señor nos da estrategias, pero necesitamos, antes de ir a combatir, tener una construcción, una convicción. Porque la lucha o la batalla no empieza cuando lanzas la primera lanza o cuando das la primera espada. La batalla empieza con tu conclusión. ¿Podré o no podré? Y lo siguiente es que yo sé que todos hemos pasado por desiertos, y a lo mejor tú estás pasando por desiertos. ¿Qué son los desiertos? Son lugares estériles, donde no se produce. Son lugares extremos, donde a veces hay enfermedad, donde hay cansancio, donde hay crisis. Eso no lo podemos negar. El mismo Señor Jesús pasó 40 días por un desierto, y en ese desierto Él empezó a sentir hambre, pues claro. Ahora el punto no es ese, el punto es que pases el desierto. Mi deseo, hermano y hermana, es que tú pases ese desierto, si es que estás ahora en un desierto. Si estás en Egipto, pues eso es otra cosa, pero si estás en el desierto, que el desierto no se convierta en tu tumba. Yo he visto tristemente que gente que llega a las iglesias, llega muy feliz, está cantando al Señor, empieza a servir, y cuando Dios de pronto lo mete a un desierto, porque quiero decirte que si vas a entrar a un desierto es porque Dios te mete al desierto, ¿sí me explico? Pero muchas veces no entienden el propósito de estar en el desierto, y en lugar de que el desierto se convierta en un lugar de impulso para lo que sigue, ese desierto se convierte en una tumba. Seguramente tú has visto testimonios o sabes de hermanos que estuvieron aquí un tiempo y de pronto vino la enfermedad del hijo, lo corrieron del trabajo, se le fue la mitad de la iglesia al hermano, y ese desierto, esa situación difícil, en lugar de darle la habilidad de mirar al Señor e ir a la conquista, se convirtió en su tumba. El hermano ya no vino, la hermana se divorció, los hijos se fueron de la casa, la iglesia se cerró. Entonces, ¿pero por qué si ese no era el propósito? Pero el desierto es un lugar donde tú y yo o salimos victoriosos o quedamos postrados. Amén. Me gustaría que tú de tarea leyeras Deuteronomio capítulo 1, y el próximo domingo, si quieres, iniciamos con esto. Y Deuteronomio capítulo 1 va a hablar también acerca de Números capítulo 13. Ahora, no solamente lo leas, pero si tú quieres ir un poco más profundo, por lo menos compara las diferencias entre Números 13 y Deuteronomio 1. Porque aunque es la misma historia, la misma narración, hay detalles que están en Números, pero no están en Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, que tú leas Deuteronomio capítulo 1, y compares con la historia de Números 13, porque tanto el capítulo 1 de Deuteronomio y Números 13 hablan del mismo evento, los 12 espías. Pero tú compara, ¿por qué Deuteronomio dice esto y Números no? ¿O por qué Números da estos detalles y Deuteronomio no? Y la siguiente vamos a dar otras conclusiones, ¿sale? Pues se nos ha terminado el tiempo.